Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y les escribí, les hice una pregunta. Les pregunté de pronto, ¿qué pasaría si Dios se aparece ante ti o te pregunta? Más bien eso fue lo que les dije. ¿Qué pasa si Dios te pregunta qué quieres que haga por ti? Algunas de sus respuestas las voy a compartir el día de hoy, no voy a decir quién dijo qué, pero algunas de las respuestas más comunes fue gracia, también conocer cuál es el propósito del Señor para la vida, cuál es el propósito, conocerle más, sentir paz, tener salud. Otras personas también dijeron que sus familias pudieran creer y llegar a los pies de Cristo. Yo pensaba en ese momento y yo decía, bueno, recordé cuando Salomón estaba en ese momento y en el sueño se le aparece Dios y le pregunta. Vamos a abrir la palabra. Vamos todos a abrir la palabra, por favor, en 2 Crónicas 1:7. Aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Por esta razón yo les hice esa pregunta. Cuando nosotros pensamos en Salomón, Salomón siempre nos lleva a asociarlo con la sabiduría. Entonces, el día de hoy nuestro tema es sabiduría de lo alto. Cuando nosotros de pronto estamos frente a algún tipo de decisión, es importante saber qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? La sabiduría nos sirve para eso. La sabiduría nos sirve para poder tomar decisiones, para poder entender cuál es el camino que debemos seguir. Entonces, según un estudio que realizó la Universidad de Colombia, la investigadora se llama Sheena Iyengar. Ella realizó un estudio en el que en promedio las personas toman 70 decisiones conscientes, al día. Entonces, si tomamos 70 decisiones conscientes al día, imagínense en cuántas no tomamos inconscientemente. Otro estudio es un estudio de Brian Wansink y Jeffrey Sobal. Decía que en promedio nosotros tomábamos 200 decisiones al día relacionadas a la comida. Son muchas decisiones las que tomamos. Y estas decisiones, que aunque son comida y no son las más importantes, hacen parte de la cantidad de decisiones que nosotros tenemos que enfrentarnos en el día a día para tomar el camino que debemos seguir. Nos vemos enfrentados a esto. Nosotros tenemos una necesidad, iglesia, para hacer elecciones que honren a Dios, y por eso la sabiduría es importante. Nosotros necesitamos tomar decisiones que beneficien nuestras vidas. Debido a esto, es que es importante que oremos por sabiduría. La sabiduría en hebreo significa la palabra chokmah. La palabra chokmah en hebreo tiene una relación, y es que se asocia al temor de Dios. La sabiduría en griego es la palabra sofia, y esto implica tener un conocimiento y un aprendizaje práctico. Es la aplicación directa de la sabiduría. Vamos a leer lo que significa para la RAE
sabiduría. Entonces, el diccionario de la RAE lo define como grado más alto de conocimiento. El diccionario Strong, que es la concordancia, se refiere a la sabiduría práctica y moral. Es vista como la habilidad para discernir y para aplicar el conocimiento en la vida diaria, especialmente en asuntos morales y espirituales. Se considera un don divino, la sabiduría. Entonces, hoy les voy a pedir que abramos la palabra en Proverbios 1:7. Y Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto quiere decir que el punto de partida y la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, con una relación correcta con nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos una reverencia hacia Él, cuando nosotros estamos pensando cuán grande es el Señor, y temerle implica tenerle reverencia y respeto. La pregunta hoy es: ¿cuál es tu punto de partida para hallar sabiduría? ¿Estamos accediendo a la sabiduría? ¿Estamos orando para poder tomar las decisiones en nuestro día a día? ¿Estamos dándole lugar al Señor? Salomón olvidó que el principio de la sabiduría era el temor a Dios. Y todos sabemos cómo terminó Salomón. Vamos a continuar hoy con el estudio de Santiago. Entonces les voy a pedir que por favor vayan a Santiago 3 y vamos a leer todos la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Discúlpenme porque no les dije que era Santiago 3 del 13 al 18 lo que íbamos a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo les estoy leyendo la versión Reina Valera. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes son sabios y entendidos los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Santiago
nos está hablando aquí de dos tipos de sabiduría. La primera es una sabiduría que es demoníaca, que es una sabiduría animal, diabólica. Y la siguiente sabiduría que él nos está hablando es la sabiduría de lo alto. Vamos a ir a Santiago 3, versículo 13. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí Santiago realiza una pregunta retórica, y para Santiago el sabio no es el que sabe todo, y el entendido no es el que comprende todas las cosas, sino que nosotros debemos demostrar esa sabiduría a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra vida, a través de una sabiduría humilde y mansa, que es la que maneja el sabio. A través de nuestras acciones realmente es que las personas pueden ver que nuestra sabiduría está teniendo el fruto. A través de cómo nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, es que podemos ver la sabiduría. Un ejemplo de la sabiduría lo encontramos, un ejemplo asociado a ser mansos, lo encontramos en Mateo 11:29, donde Jesús nos dice que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón como Él. Vamos a leer la palabra en Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si Jesús es nuestro referente, nosotros debemos demostrar ser mansos y humildes de corazón. Si Él, siendo Dios hecho hombre, nos está diciendo que nosotros debemos ser mansos y humildes, hay que seguir su ejemplo, porque es a Él debe ser nuestro superhéroe, Él debe ser la persona que nosotros tengamos como un referente para nuestra vida. No la sabiduría que viene hoy del mundo, sino llevada a la palabra y entendiendo que la humildad que nos enseñó Jesús a todos, ese es un principio que nosotros debemos aprender y seguir cada día de nuestras vidas. Pero dice, ahora vamos por favor a el versículo 14. Dice: pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí nos están haciendo un llamado a reflexionar en nuestro corazón. Los celos amargos, la rivalidad, son autodestructivos. No nos están dando ningún tipo de fruto, y por el contrario, estamos llenándonos de vanagloria, estamos llenándonos de orgullo, estamos yendo en contra de lo que la palabra nos está pidiendo, y esto no hace parte de un espíritu cristiano. La gloria y la alabanza siempre debemos dársela a Dios, la gloria y la alabanza reconociéndole en cada uno de nuestros caminos, reconociendo que es ante la majestad de nuestro Creador que nosotros nos rendimos, y es a Él a quien le entregamos todo nuestro día, desde que nos levantamos hasta que se termina. Es a Él a quien debemos agradecerle por lo bueno, por lo malo, y entender que si no fuera por su misericordia, no sería posible cada día poder levantarnos. Un ejemplo muy claro que habla aquí sobre los celos amargos y sobre la rivalidad lo encontramos en la palabra en Génesis. En Génesis 4 del 1 al 16 se cuenta la historia de Caín y Abel cuando fueron y le entregaron el sacrificio al Señor. Cuando ellos fueron en adoración a entregar su sacrificio, y Caín vio que el
sacrificio de Abel fue aceptado, él en ese momento sintió celos en su corazón, se dejó llevar por los sentimientos, y es ahí donde podemos ver que se comete el primer asesinato en la historia de la palabra. Fueron los celos quienes reinaron en ese momento en su corazón, y eso fue lo que impidió que él pudiera ver que tal vez su sacrificio no había sido dado con el corazón que debía, y eso hubiera hecho que las cosas fueran diferentes para él. Tener rivalidad, tener sentimientos de hostilidad, o sea, la rivalidad genera sentimientos de hostilidad y de desconfianza también. No está bien que nosotros entre hermanos sintamos ese tipo de rivalidad, y lo hablo no solamente hermanos de sangre, estoy hablándolo hermanos en Cristo. Tener rivalidades, tener esos sentimientos que de pronto despierten celos, no vienen del Señor, y cuando nosotros en algún momento nos vemos envueltos de pronto a sentir este tipo de sentimientos, debemos entregarlos al Señor, quien es el que debe obrar en nuestras vidas y quien es el que debe hacernos ver de pronto los errores en los que tal vez no estamos siendo conscientes en ese momento. Es importante entender lo que Santiago nos quiere enseñar en este día. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Esto dice Santiago 3:15. Aquí Santiago nos está afirmando que la sabiduría que desciende de lo alto no es esta, no es una sabiduría que es terrenal, no es una sabiduría que está en nuestras fuerzas, no es una sabiduría que realmente pueda ser llevada por nosotros mismos, sino que la sabiduría que no desciende de lo alto es una sabiduría que está entre nuestras fuerzas, es decir, que soy yo la que toma las decisiones sin tener en cuenta al Señor. Santiago aquí también nos está mostrando que esta sabiduría es limitada a nuestra percepción humana, que es una sabiduría que claramente se influencia por el pecado. Y un ejemplo de esto es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Un ejemplo es la educación sin disciplina. Hoy en día no estamos ante la educación que anteriormente nos daban nuestros padres o que a nuestros padres les daban sus padres. Hoy en día la educación ha cambiado y la disciplina en el hogar es completamente diferente. A pesar de que se quiera de pronto llevar a los hijos a la enseñanza a través de la disciplina, si hoy en día tú vas a disciplinar a tu hijo y vas a gritarle, alzar la voz, o tú vas siquiera a darle una palmada, hoy en día en los colegios a los hijos les dicen que es demandable, tú puedes denunciar, se puede denunciar los papás. Y con esto yo no estoy diciendo que esté a favor de la disciplina, pues gritando a los hijos o a través de los golpes, no. Con esto lo que estoy diciendo es que hoy en día se ha perdido mucho también ese respeto en la sociedad, y el llamar a lo malo bueno es algo que se está volviendo del día a día. Lo podemos ver en cada una de las situaciones, en cada una de las cosas que nos ponen a través de los programas de televisión, a través de Netflix, a través de las redes sociales. Nosotros nos enfrentamos hoy en día a ver situaciones que se hacen pasar por buenas, pero que realmente no nos están edificando como hijos de Dios, que son situaciones que debemos replantearnos, que son cosas que cada día nosotros debemos discernir y entender si hay contenidos o hay cosas que nos convienen o que no nos convienen. Santiago nos habla sobre las envidias, sobre las ambiciones, sobre los celos, sobre las rivalidades. En el siguiente versículo, que es el del 3 al 16, dice: pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí lo que está pasando es que
Santiago nos está reafirmando lo anteriormente dicho, y la pregunta para todos el día de hoy es: ¿hay alguna rivalidad o hay celos en nuestro corazón que necesiten ser llevados ante la presencia de Dios? ¿Hay algo en nuestras vidas que no esté siendo alineado a lo que el Padre espera de nosotros como hijos? ¿Realmente estamos nosotros siendo sinceros cuando nos expresamos con Dios? O a veces cuando aparecen esos celos de pronto de pareja, los justifican y de pronto lo confunden cuando las personas dicen: es que, pero Dios también es un Dios celoso. Pero es que el celo de Dios es un celo santo, no es un celo humano. Entonces es importante que nosotros podamos entender que si hay algo de esto en nuestros corazones, debemos entregarlo en oración a nuestro Padre. En Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí hay 8 cosas que nos están diciendo que hacen parte de una sabiduría de lo alto. Primero, que es una sabiduría pura. ¿Qué quiere decir eso? Que es sin intenciones ocultas. Segundo, es una sabiduría que es amable. Esa es la tercera, perdón. Es considerada y modesta. Segunda, es pacífica, eso quiere decir que es portadora de paz. Cuarta, que es benigna, que es bondadosa, ¿cierto? Que piensa siempre lo bueno de los demás. Quinto, que es llena de misericordia. Esto quiere decir que es compasiva, que es considerada. Sexto, que es de buenos frutos. ¿Y cómo se reconocen los buenos frutos? A través de los resultados. Genera resultados. Sin incertidumbre. Cuando nos dice que es sin incertidumbre, es que es imparcial. Y está la última, ni hipocresía. Esto quiere decir que es sincera, que no es fingida. Y es interesante cuando estaba leyendo la palabra y empecé a ver que este tipo de actitudes que Dios quiere en nuestra vida estaban relacionadas también en Mateo. No sé si recuerdan de pronto ustedes el Sermón del Monte, cuando Jesús está dando el Sermón del Monte y Él habla acerca de las bienaventuranzas. Entonces vamos a leer un poco sobre lo que habla Jesús en Mateo 5, del 5 al 9. Vamos por favor a las Escrituras. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Vamos a leer hasta el 9. Las bienaventuranzas en el Sermón del Monte y la sabiduría de lo alto resaltan actitudes que agradan a Dios. Son actitudes que Él busca que nosotros en nuestro día a día podamos tener. Pero estas actitudes, hay algo que también estaba leyendo en la palabra cuando estaba estudiando
sobre la sabiduría de lo alto, y es que encontré que también los frutos del Espíritu Santo están asociados a esta sabiduría de lo alto. No sé si recuerdan los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si vemos, tanto la sabiduría de lo alto como las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo tienen una relación. Debemos ser mansos y humildes de corazón, justos, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores. Y cuando nosotros encontramos en los frutos del Espíritu Santo, vemos que está la paz, que está la benignidad, que está la bondad, que está la mansedumbre. Y la pregunta que debemos hacernos hoy, iglesia, es: ¿nosotros estamos mostrando una sabiduría en nuestro día a día? ¿Estamos mostrando una sabiduría en nuestro empleo, en el estudio, en la escuela, en la iglesia, en la congregación, en nuestro servicio? ¿Realmente nosotros nos estamos tomando ese tiempo para entender que ser sabios es algo que debemos trabajar todos los días de nuestra vida? Para finalizar, en Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría trae como resultado paz y justicia. ¿Eres justo? ¿Estás viviendo una vida en paz? Esa es una de las preguntas que debemos hacernos, porque es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros vivimos una vida en Cristo, cuando nosotros vivimos una vida con el Señor, hay paz y reposamos en Él, descansamos en Él. Hay una técnica japonesa y esa técnica se llama el kintsugi. Esa técnica es una técnica que cuando se rompe, se quiebra una cerámica, no la desechan, sino que esa cerámica se utiliza con resina y oro y se empiezan a juntar de nuevo las piezas. La cerámica resalta sus grietas porque el polvo de oro o el polvo de plata de la resina hace que se resalten. Así somos nosotros. Nosotros tenemos nuestras debilidades, nosotros nos equivocamos todo el tiempo, pero así como esa cerámica puede ser transformada de 1000 pedazos a una cerámica hermosa, nuestras vidas también pasan por lo mismo. Nosotros podemos estar en 1000 pedazos, pero es a través de la sangre de Cristo que Él ha unido nuestras partes, y es a través de Él que nosotros volvemos a ser esa persona, ese ser humano que fue creado para agradecerle cada día, ese ser humano que debe tener una manifestación de reverencia, una manifestación de respeto ante su Creador. Hoy entendemos que el Señor quiere que nosotros, iglesia, trabajemos en nuestro corazón. Él quiere que nosotros oremos por sabiduría. Él busca que nosotros entreguemos cada uno de nuestros planes delante de sus manos. Y aquí sabemos que todos nos vemos todo el tiempo enfrentados a tomar decisiones importantes. Las visas, los procesos migratorios, el estar aquí ya es una decisión muy grande de tu vida. Pero eso es importante tenerlo presente para poder entender que sin sabiduría nuestra vida no es la misma. El ser humano tiene dos momentos importantes en su vida, y uno es antes de Cristo y después de Cristo.
conocemos a Cristo, empezamos a trabajar también en la sabiduría. Empezamos a reconocerle en todos nuestros caminos, y es ahí donde entregamos todos nuestros planes. ¿Estamos entregando nuestros planes en oración al Señor, o estamos escuchando lo que las personas quieren que hagamos? Si tú tienes que tomar una decisión importante, es importantísimo que sea al Señor a quien tú le entregues esas decisiones, que sea a Él a quien tú le puedas entregar tu vida, que tus caminos se vean reflejados, porque a través de la oración, que es la llave que abre las puertas, a través de tener intimidad con Él, puedas hacerlo, familia. Entonces, la pregunta para que nosotros cerremos es: ¿vas a seguir en tu propio entendimiento? ¿Vas a ser sabio en tu propio entendimiento? ¿O vas a buscar a través del Señor los planes de bienestar que tienen para ti, que Él tiene para ti? ¿O vas a buscar a través del Señor esa sabiduría que puede cambiar la situación en la que tú estás el día de hoy? Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Señor, gracias porque a través de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, nos permites entender que hay una reverencia santa ante ti, Señor, de nuestros corazones, que debemos cada día entregar nuestras vidas a ti, Señor, que debemos buscarte, Señor, ponerte primero a ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque te vemos cada día, Señor, y porque esa sabiduría, Señor, va a ser añadida, Señor, a nuestras vidas, y con ella vendrán todas las bendiciones, Señor, que tú tienes para nosotros, si te buscamos con reverencia, con temor, Padre bendito. Gracias, Dios del cielo, por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos, Señor, con las santas escrituras. Gracias por ayudarnos a entender que nosotros, Señor, dependemos de ti. No dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestra propia sabiduría, Señor, sino que si nosotros vamos a ti, si nosotros la pedimos, Señor, si nosotros te pedimos a ti en oración sabiduría, tú nos la añades, porque tú no niegas a ninguno, Padre Santo. Así que gracias, Señor, porque tú vas a orar en nuestras vidas, Señor, y entendemos que debemos dejar de orar, Señor. Entendemos, Señor, que debemos buscarte a ti, Señor, primeramente, guardar nuestro corazón para ti, Señor, entregar todo lo que no viene de ti, Padre bendito, y agradecerte cada uno de nuestros días por cada decisión que nosotros tomemos, Señor, por cada decisión en la que podamos ponerlo delante de tu presencia, por cada decisión que podamos llevarla adelante, Señor, de ti, para que tú hagas tu obra, Señor. Somos esas vasijas, Señor, que se llenan de tu presencia, se llenan de ti, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos debemos a ti, Padre del cielo. Gracias porque tú lo que has empezado, Señor, en nosotros, esa buena obra, la vas a terminar, Padre bendito, porque nosotros veremos la gloria de nuestro Señor. Nosotros veremos cómo tú te glorificas a través de nuestras vidas, Padre del cielo. Gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor. Te amamos, Padre bendito. Te pedimos que tu presencia se quede en nuestras familias y en nuestra iglesia, Señor. Que tu misericordia nos acompañe, Señor. Y que cada uno de los días podamos vivir